Hola, ¿cómo le va? Bueno, en esta entrega voy a hablar acerca del concepto de modernidad líquida, obviamente también del libro de Zygmunt Bauman, Modernidad líquida, todas sus implicaciones y sus principales conceptos. Bien, porque me lo pidieron y porque sé que aparte tiene que ver con el anterior vídeo que hice acerca de ceguera moral de Zygmunt Bauman. En primer lugar, voy a hacer más que nada foco en dos capítulos que son Perdón por la cámara. El primer y el tercer capítulo. El primer capítulo que es acerca de la emancipación y el tercer capítulo de Modernidad líquida que es acerca de tiempo y espacio. Modernidad líquida es un libro que se escribió en el año 2000 en el cual Bauman lo escribió en un contexto de una situación de modernidad contemporánea bastante anormal acerca de o en comparación con lo cual era antes, que veníamos de una modernidad sólida. El concepto de modernidad sólida más que nada va a ser una modernidad más estructurada, industrial, que proviene de la etapa de la revolución industrial inglesa allá en 1770, en el siglo XVIII, donde todo comenzó y que se va a ir extendiendo a los diversos canales de diversificación que la fueron comprendiendo, es decir, el trabajo con la maquinaria pesada, el trabajo industrial, todo lo que tiene que ver con la tecnología nueva, el empleo salarial estructurado, donde una persona trabajaba toda su vida siempre de lo mismo, por ejemplo 30 años y se jubilaba luego de trabajar 30 años en esa industria o en esa fábrica, todo un concepto muy plasmado acerca de los contenidos de la modernidad sólida. Sólida porque era una modernidad que no variaba, que no cambiaba, que era muy firme, muy estructural. Por ejemplo, el trabajo que una persona tenía durante toda su vida y todo ese tipo de cuestiones. Nos vamos a ir a la modernidad líquida. Más adelante en otro vídeo me voy a explayar más sobre la modernidad sólida. Modernidad líquida en el primer capítulo, en el primero y el tercero que considero los más relevantes. En el primero, emancipación, Bauman nos va a hablar acerca de que se deja más solo hoy en día el ser humano. El Estado no provee garantías. Cada persona se tiene que arreglar por sus propios medios y va a ser responsable de su propio destino, con las herramientas que tenga a mano, es decir, tanto de su éxito como de su fracaso. El ego del ser humano y todas las posibilidades de prosperar lo va a llevar a un nivel de liberalismo desde el Estado, donde se le va a soltar la mano a la gente y vivimos en un panorama tal cual, donde cada uno es culpable o responsable de la situación social de pérdida o de ganancia en la que se encuentre, y va a decir que el Estado ya no provee garantías, y mucho menos hoy en día que estamos gobernados por las macrocorporaciones multinacionales, transnacionales, que van a dejar librados a los individuos a su suerte y no se van a hacer cargo o responsabilizar de una estructura que incluya, como en la modernidad sólida, para proveer fuentes laborales, sino que ahora se va a excluir. Por eso una emancipación en el que el individuo, como así como se debe hacer cargo de lo que él mismo puede llegar a lograr, también vamos a ver cómo esa exclusión de los individuos, con la famosa frase de que no hay lugar para todos, también va a dar lugar a culpabilizar al individuo por la situación social de exclusión en la que se encuentra incluso. Es decir, el individuo va a quedar hoy en día, como en el mundo, en la modernidad líquida que vivimos hoy, por ejemplo, pleno año 2019, librado a su suerte, librado al azar, a su propio destino, a sí mismo, a sus propias herramientas y a un concepto absoluto de meritocracia. En el capítulo 3 de tiempo y espacio, Bauman va a hablar acerca de la relativización de ciertos conceptos, por ejemplo, no hables con extraños, es decir, cómo se deja por fuera, cómo se excluye a determinadas personas que quedan por fuera del sistema, que no están dentro de los parámetros convencionales del sistema, es decir, están excluidas, se encuentran por fuera, ya sea que se les denomine mendigos, vagos, vagabundos, lincheras, merodeadores, delincuentes, etc. Este concepto de no hables con extraños va a estar marcado para dar la pauta de
cuando se deja fuera a todo este sector social y a este grupo considerado inferior, por supuesto entre comillas, de la población que va a quedar marginada, outsider, relegada del panorama socioeconómico, y cómo se los va a ver como extraños, en el sentido de que hoy el Estado necesita una socialización mínima para hacer una legitimidad del poder injusto acaparado en las élites, en las cimas de la pirámide, en muy pocas manos, para frenar el concepto de justicia social y que la gente sienta el conformismo por lo que tiene y no criticar al orden establecido. Y en comparación al nuevo orden mundial, como ya nadie sabe hablar con nadie. Por ejemplo, Bauman va a citar a una socióloga americana muy prolífica, la verdad, muy buena escritora, Sharon Sukin, que va a hablar del concepto de territorialidad, es decir, cómo las personas dicen, bueno, este es mi territorio y hasta acá llegaste, porque ya nadie sabe cómo hablar con nadie, va a plantear él, entre comillas, a las otras personas viéndolas como ajenas, es decir, al otro viéndolo como alguien relegado, un marginal, alguien que no tengo por el que hablar, y por eso se aísla la gente en la cultura de las ciudades. Sharon Sukin va a hablar acerca de esto y va a profundizar más, va a hablar acerca de la territorialidad, del espacio, del hecho de que ya nadie sabe hablar con nadie, básicamente, y de diversos otros conceptos. También va a citar a Richard Sennett, que va a hablar acerca de él, otro sociólogo americano, también muy prolífico, que va a hablar acerca del concepto de toda la gente que queda afuera y cómo se la ve, cómo se la relega, cómo se la margina y cómo eso hoy en día incluso está justificado moralmente. También en otros vídeos voy a profundizar más acerca de los conceptos de Sharon Zucker y de Richard Sennett que cita Bauman en su libro, más precisamente en este capítulo 3, Tiempo y Espacio de Modernidad Líquida. A su vez va a hablar también del concepto de la autoexclusión, por ejemplo por parte de los ricos, es decir, que se aíslan en sus propios countries, en sus propios barrios cerrados, zonas privadas, burbujas, y va a dar el concepto de George Haseldon, el magnate de las construcciones, el magnate de los brokers inmobiliarios, de las propiedades, que propuso el proyecto arquitectónico de Heritage Park. ¿Qué es Heritage Park? Por si le preguntan en algún examen o en algo relacionado con esto. Heritage Park es este proyecto de Haseldon en el cual es una gran ciudad y distintas, ubicadas en distintas partes del mundo, en donde son barrios cerrados, como los denominados country, por ejemplo, en algunas zonas de Latinoamérica, inmensos, que acaparan todo, escuelas, hospitales, todo tipo de servicios, todo tipo de transporte, casas, propiedades, oficinas, lugares de trabajo, solo para ricos, solo para las élites, con una gran muralla, un gran muro, incluso muchas veces electrificado en todo el borde, en todo alrededor, para que no entren los extraños. Es decir, si sos rico te está diciendo que te apartes del resto de la población, para que puedas estar solamente con gente como vos, con gente rica o culta o más civilizada o de las clases más altas o superiores, es decir, que te aísles, que te automargines, diferenciándose obviamente del concepto de exclusión y marginación de los más pobres, que son excluidos y marginados sin tener ninguna otra posibilidad de elección y herramientas para salir de eso, porque quizás nunca más puedan salir. La mayoría de la gente, por ejemplo, que se encuentra en situación de calle, va a hablar de los distintos edificios de lujo que se encuentran pegados a plazas públicas en donde vive, por ejemplo, en París o Londres, gente en situación de calle, y la indiferencia social absoluta de la gente que pasa por ahí a diario y no le interesa esta situación. El problema va a decir que a la larga esto nos termina perjudicando a todos, en parte como el concepto de inseguridad y distintas cuestiones relacionadas al mismo que van a plantear el hecho de que esta gente también debería estar bien para que otros también puedan estar bien y se logre cierto equilibrio, porque el concepto de extraño y tildar a estas personas como vagos, vagabundos, merodeadores o ajenos, también
esa apatía social que se pretende hoy desde un poder donde se busca que se legitime lo injusto, repito por si les preguntan en algún examen, se apacigüe la idea o el ideal que pueda tener la sociedad de justicia social, donde haya una socialización mínima y una individualización, cada vez mayor de la sociedad, como dice Sharon Sukin, que hoy en día el concepto de cultura en el mapa de ya nadie sabe cómo hablar con nadie va a ser que la individualización, va a ser que cada individuo renueve su cultura, porque al hablar menos y al socializar menos con los demás, quizás eso nos puede dar la talla de mayor cultura y mayor, por ejemplo, en el 96 cuando Sharon Sukin lo escribió no estaba toda la tecnología, pero ahora estudios sociológicos, por ejemplo, dicen que las 2/3 partes del día un ser humano promedio de aproximadamente 30 años está utilizando el celular, las 2/3 partes del día, desde que se levanta hasta que se va a dormir. Entonces, esta individualización va a aumentar la cultura, pero en base a un concepto como Sharon Sukin plantea de etnicidad, es decir, la cultura, pero de determinados grupos sociales que se quieren diferenciar de la cultura muy distinta de otros. Por ejemplo, la cultura de la gente más rica que vive en las grandes ciudades, que propone Haseldon, diferenciadas de la gente que está en el otro extremo de la pirámide social, la gente más pobre que tiene otra cultura. Es decir, diferencias étnicas muy marcadas, conceptos de culturas muy distintos según el grupo social, según la etnia, según la clase social en la que nos encontremos cada uno de todos nosotros. También con lo que voy a profundizar más con el concepto de Sharon Sukin y de Richard Sennett en otros vídeos. Y así como este concepto de no hables con extraños, es decir, esta apatía social y esta dejadez de lado la diferenciación étnica y de clase social muy marcada, la diferenciación territorial que cada persona quiere para sí misma y cómo se le impone la exclusión a las personas más pobres o más marginadas y cómo muchas veces se terminan autoexcluyendo las personas ricas o de situación socioeconómica más privilegiada. Bueno, espero que les haya gustado este video, basado en el libro Modernidad Líquida de Zygmunt Bauman. Espero que también les guste el libro, que lo puedan leer, Modernidad Líquida del 2000 de Zygmunt Bauman, porque es el libro principal de todos los conceptos socioeconómicos y sociopolíticos que rigen nuestra vida en todo el mundo globalizado en el que hoy vivimos, año 2019, aunque lo haya escrito en el 2000 con mucho adelanto y perspectivas a la vista de lo que podía ser el futuro en el año 2000 dentro de 20 años, que es la situación actual de todos nosotros en el mundo globalizado en el que hoy vivimos. Me enfoqué más que nada en estos dos capítulos, Emancipación, que es el primero, y Tiempo y Espacio el tercero, porque considero que del libro Modernidad Líquida son los más relevantes. Así que espero que lean el libro, aparte de ver el vídeo. Cualquier cosa, si en algún examen de sociología o de ciencias políticas o de ciencias sociales les llegan a preguntar algo, pueden dejarme en los comentarios sobre qué otro vídeo, sobre qué tema, qué tópico ustedes prefieren que hable. Espero que les haya servido para dar algún examen o para conocimiento personal propio este video. Bueno, espero sus comentarios, denle manita arriba si les gustó, no se olviden compartirlo porque quizás también puedan ayudar a otras personas, y suscríbanse al canal si les gustó también, por supuesto. Si no les gustó pueden darle manita abajo y dejármelo en los comentarios también, no hay ningún tipo de problema. Así que bueno, nos estamos viendo hasta el vídeo siguiente, hasta la próxima, chao, hasta luego.